Buenas noches. Mañana la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema discutirá finalmente, después de varios meses en realidad, la casación, el recurso de casación presentado por Keiko Fujimori, evidentemente para salir en libertad. Es un recurso en el cual la abogada Juliana Loza cuestiona sobre todo los plazos, ¿no?, y los procedimientos judiciales por los cuales Keiko Fujimori, me parece, pasa por su octavo o noveno mes de prisión preventiva, de una resolución final que es de 36 meses. Ha causado o ha llamado mucho la atención la posición que adelantó ya el fiscal supremo Rodríguez Montesa, recordemos, sumamente cuestionado por otros fiscales, no solamente Rafael Vela y José Domingo Pérez, sino por la fiscal Castro, que lleva el caso de los cuellos blancos y que considera a Rodríguez Montesa un miembro de esta presunta organización criminal. El señor Rodríguez Montesa se ha pronunciado, ha adelantado ya su posición al respecto y señala que no aplica la prisión preventiva para Keiko Fujimori. En eso estamos y vamos a conversar con el expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Álvarez, a quien le damos la bienvenida esta noche. ¿Cómo está, doctor? Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Aquí hay varios puntos en juego, para empezar, ¿no? De un lado, la argumentación como tal del fiscal. Un fiscal en un caso como este puede pronunciarse en contra de quienes serían finalmente sus subordinados, como son Vela y José Domingo Pérez. ¿Eso es normal? Claro, comenzando por decir de que en realidad este fiscal supremo se ha pronunciado dentro del proceso establecido. O sea, no es que se haya pronunciado gratuitamente en forma voluntaria, sino que le correspondía a él pronunciarse y luego le corresponde estar en el lugar del Ministerio Público, estar en el lugar del fiscal en la audiencia de mañana. Lo que se discute es la incoherencia entre lo defendido por el equipo especial, por el fiscal superior y el fiscal provincial que tienen a cargo estas investigaciones, la incoherencia con respecto a este fiscal supremo. Pero cabe entender de que en el Ministerio Público no existe la necesaria compatibilidad de funciones en el sentido de que no hay una subordinación vertical entre los jefes y subordinados, por ejemplo, como en el Ejército, como en la Marina. En este caso, se ha discutido por qué no se ha alineado al entendimiento, a la estrategia del equipo especial, pero él mismo ha contestado, el fiscal supremo, de que los que se tienen que, en todo caso, que alinear son nosotros, los subordinados. Por tanto, hay que tener paciencia. Lo único que hay que dejar muy claro, que la sala permanente es una sala integrada por jueces de probada honestidad y capacidad jurídica. Ha habido dos cambios incluso, se han inhibido dos Así es, entonces la composición que va a dilucidar ese tema mañana es una composición bastante sólida por parte de la justicia peruana y no tiene ninguna vinculación entre lo formulado por el fiscal supremo con lo que pueda decidir la sala. La sala actúa en forma independiente. Y claro, lo que sostiene Vela además es que el fiscal está estableciendo una posición, en este caso del Ministerio Público, es particular porque efectivamente están en guerra, pues prácticamente. Vela y Domingo Pérez públicamente han solicitado no solamente que Rodríguez Montesa no tenga este papel, sino que prácticamente salga de la Junta de Fiscales Supremos, ¿no? Entonces, es una situación particular. El Ministerio Público está quebrado. No hay coordinación. Así es, el Ministerio Público está prácticamente quebrado, es una institución duramente torpedeada, no solamente por la corrupción interna, sino por la corrupción externa, por la influencia de no solamente un partido, sino de varias posiciones políticas. Y el ciudadano común que nos escucha puede entender con claridad de que hoy en día es muy discutible qué posición es la más correcta o si existe alguna posición correcta. Antes de volver a la argumentación en sí, ahora, Rodríguez Montesa, dadas estas circunstancias, claro, él dirá, me están atacando, ¿no? Yo, ¿por qué? Pero por el otro lado, evidentemente, cualquier posición que él asuma va a ser cuestionada, precisamente porque tienes otros fiscales y se dice incluso que a él lo salva Fuerza Popular en el tema de la denuncia constitucional.
habría aplicado, independientemente de lo que el propio señor Rodríguez Montesa piense de su caso y de su eventual o no responsabilidad, ¿no habría sido mejor que aquí él se inhiba, en todo caso, para salvar esta controversia finalmente? En la ley orgánica del Ministerio Público están las causales de inhibición, entre ellas el interés propio. El problema es de que, por el lado del fiscal supremo, se aduce de que ha habido una estrategia del otro bando del sector público, del Ministerio Público, ha habido una estrategia para ir depurando e ir escogiendo a los fiscales que iban a tocar estos temas. Entonces, hay muchas acusaciones en ambos bandos, por así decirlo. El otro problema es de que, lamentablemente, al ingresar la corrupción al CNM y ellos ser los encargados de la ratificación y nombramiento de fiscales y jueces, prácticamente no hay juez supremo ni fiscal supremo que no tenga audios y videos o haya tenido reuniones Todos conversaron con estos CNM, porque al final de cuentas era parte de la actividad profesional. Ahora, pero sabe que sí hay un antecedente que me preocupa a mí puntualmente, porque efectivamente yo veo, ¿no?, un debate abierto y hay que recordar que en su momento el Tribunal Constitucional liberó a Ollantumala y a Nadine Heredia. Ese ¿no? es otro aspecto. ¿No? O sea, pero a mí me llama la atención que el señor Rodríguez Montesa lo primero que hizo cuando se revela el caso de los audios, el caso, pues, Lavajuez, ¿no?, o como se llame, CNM Audios, él pidió requisar los audios. Que lleven todos los audios sin editar. Qué decisión tan, o sea, es decir, irse contra la prensa en ese caso, eso no habla muy bien, ¿no?, del fiscal. El problema es también de que, en principio, el Ministerio Público debió haber tenido todos los audios disponibles. Si es que alguna entidad particular los tenía o tenía una parte en su poder, en todo caso debió haberlos entregado. Así como el video de Montesinos, con los personajes de la corrupción de los 90, inmediatamente entregaron el material que tenían a disposición. En este caso ha ido saliendo a cuentagotas, de alguna manera, como parte de una estrategia instrumentalizada. Ahora, a mí me llama la atención que en la argumentación de Juliana Loza no sé, usted nos explicará, no va al tema de fondo, porque finalmente en lo que coinciden, lo conversaba hace unos días con Wilfredo Pedraza, abogado de Humala, decía, Albricias, coinciden ustedes finalmente en el argumento de Keiko Fujimori, que es decir, que los aportes de campaña en el Perú, por más, digamos, llamativos que fueran, en este caso, no constituían delito. Eso no se está discutiendo en la casación. No. Pudo ser parte del argumento. No. Lo que la casación discute es, oiga, 36 meses es mucho, no se ha evaluado esto, tienes al testigo 3. ¿Por qué no se discute finalmente el fondo de lo que se va a ver? Porque todavía no se discute el fondo. La casación lo que toca es un aspecto formal. Y ahora, es importante tener en cuenta que los aspectos formales son sumamente importantes y eso lo debe entender también el ciudadano común. Los casos más importantes, los íconos de este quinquenio, se pueden caer si es que no se tiene en cuenta los aspectos formales. Dentro de 2 o 3 años, un habeas corpus que llegue al Tribunal Constitucional en un RAC puede declarar fundado y retrotraer hasta el inicio a un proceso judicial si es que se incumplen en estas etapas, se incumplen aspectos formales. Por tanto, para la gente puede ser un poco pueril, un poco técnico discutir cosas puntuales que no van al fondo del asunto. Pero es que la sobrevivencia del caso en el futuro, porque un caso penal en el Perú va a demorar no menos de 3 años, la supervivencia de ese caso estriba en estos aspectos formales. Ahora, en esos aspectos formales, Keiko Fujimori está presa por obstrucción a la justicia, en resumen. Porque la acusa de haber obstruido, pero... Porque recordemos que en la detención preliminar, la decisión final del Poder Judicial fue no, la señora se va a su casa. Y luego la Fiscalía contraataca, ¿no?, y dice, oiga, no, aquí además de lo que estamos presentando, hay obstrucción a la justicia por el lado de la bancada y toda esta discusión que sigue hasta ahora. El problema... ¿Eso la complica a Keiko Fujimori? No, la ha complicado. Ha estado 8 meses en la cárcel por eso. Pero
cabe puntualizar de que si el presidente actual del Tribunal Constitucional, el doctor Blume, hubiese sido el fiscal supremo, hubiera posiblemente presentado la misma línea argumentativa para declarar fundada la casación, porque el tribunal en su jurisprudencia y en el caso Ollanta Nadine ya señaló de que un elemento o dos elementos por sí solos no son suficientes. Es necesario que observarlos en su conjunto. Entonces, es allí donde encuentra fuerza la posibilidad de que la Sala Penal Permanente mañana pueda tomar una decisión de suspender o eliminar la prisión preventiva sin que eso signifique una declaratoria de inocencia o cualquier aspecto, eso es lo que la pronunciamiento de tiene fondo. O sea, muy bien, claro. El hecho de que Keiko Fujimori, al igual que Ollanta Humala, al igual que Nadine, y dicho sea de paso, como debería hacer también en el caso de la exalcaldesa Villarán, deben, por principio de la jurisprudencia constitucional, deben defenderse en proceso judicial en libertad, con las restricciones del caso, por supuesto, impedimento de salida al extranjero, posiblemente algunas otras restricciones que blinden seguridad a la sociedad. El caso y de al Villarán, Estado. y bueno, eventualmente el caso Humala habrá que ver con el tema de gasoducto, pero el caso de Villarán no tiene un matiz en el sentido que se ve claramente, ahí sí el delito, en un intercambio de un aporte de campaña por un evidente favorecimiento de obras. Es grave, existe posiblemente los indicios del delito, pero en realidad el peligro de fuga y la obstrucción de la justicia por parte de ella es discutible. Al igual que los abogados de Keiko Fujimori también discuten hasta qué punto es realmente cierto que un chat de una bancada sea obstrucción a la justicia. Es discutible, entonces la sala mañana va a evaluar todo esto y si fuese el caso que le dé la libertad restringida, ¿Se la puede por dar supuesto, mañana mismo? No, seguramente se va a tomar unos van a días. tomar algunos días. Pero no son muchos. No, pero lo importante es que la sociedad entienda de que primero no es un pronunciamiento de fondo, segundo que el proceso continúa, las investigaciones continúan. Lo que la justicia ordinaria, la justicia penal y la justicia constitucional quieren es de que solamente por excepción una persona esté en la cárcel mientras dura su proceso, porque lo normal, usted y yo, si nos someten a una prisión preventiva, no vamos a tener la posibilidad de trabajar y con ello no vamos a poder pagar ni siquiera el abogado. Por tanto, no hay igualdad de armas entre un grupo de fiscales y una persona que está detenida en la cárcel. Entonces, en resumen, es una excepción la cárcel. Según su perspectiva, a la Fiscalía y particularmente al equipo especial de Lavajato se le ha pasado la mano con el tema de la prisión preventiva. No, yo creo que hay que también considerarlos en su contexto. Es un grupo especial de gente que se ha comprometido, creo yo, de una manera muy enérgica con la búsqueda de la verdad y la justicia y cree que está haciendo lo correcto. Corresponde a las instancias superiores evaluar ese argumento y poner las cosas en su justo momento, en su justa dimensión. Por eso son los jueces más experimentados. Claro. Un juez de los 30, 40 años está lleno de energía y entusiasmo, pero precisamente para eso están las salas supremas. Y lee muchos periódicos también de repente, un juez. O sea, de todas maneras, aquí o cree que es un caso que, o cree la presión mediática tiene que ver. el hecho de que vaya una persona a preguntar para ver la relación en provincia que tiene un fiscal con algún abogado, ya es una obstrucción a la justicia. No es tanto. O como tampoco no es tan grave. Pero tenía poder, pues, fuerza popular, tenía poder e influencia sobre el destino de los fiscales. Eso es complejo. Y ya no lo tiene. Para bien o para mal, ya no existe CNM. Gracias, Ernesto Álvarez, por acompañarnos. Muchísimas gracias. Jurista, expresidente del Tribunal Constitucional. Vamos a ir a una pausa y vamos a volver a hablar de la realidad laboral. La CONFIEP ha presentado pues su agenda país, donde tiene puntos bastante claros de pedido prácticamente al gobierno. ¿Qué piensa el sindicalismo? Vamos a volver con la respuesta.